El sol de verano caía sobre las piedras blancas de las calles, calentando el aire ya denso de olores. Pan recién horneado, vino dulce, pescado traído del puerto. Los mercaderes gritaban sus ofertas, los niños corrían entre los talleres, y el estruendo lejano del anfiteatro prometía juegos y espectáculos. Luego, un sonido, profundo, sordo, como un trueno que nace bajo tierra. Nadie se detuvo de verdad. El Vesubio había estado allí desde siempre, verde de viñedos y bosques, una montaña silenciosa y tranquilizadora. Nadie podía saber que aquello era el inicio del fin. Era el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Pompeya estaba a punto de desaparecer. Pompeya era una ciudad viva, palpitante. Sus murallas encerraban un mosaico de culturas, mercaderes griegos y sirios, ciudadanos romanos y esclavos venidos de tierras lejanas. Las calles, empedradas y marcadas por los surcos de las ruedas de los carros, conducían hacia el foro, corazón de la vida política y religiosa. Allí, estatuas de mármol velaban los asuntos de los magistrados, mientras sacerdotes sacrificaban animales para ganarse el favor de los dioses. En las termas públicas, hombres y mujeres se sumergían en aguas calientes y frías, intercambiando chismes sobre las elecciones y las últimas carreras en el circo. Las tiendas exhibían ánforas de vino vesuviano, aceite, fruta seca, panes redondos grabados con marcas de panadero. A pocos kilómetros más al norte, en la base naval de Miceno, vivía Plinio el Viejo, almirante de la flota romana y estudioso incansable de la naturaleza. Con él, su sobrino Plinio el Joven, que pasaba el tiempo entre libros y cartas. Para ellos, como para todos, el Vesubio era simplemente parte del paisaje, una montaña fértil capaz de regalar cosechas abundantes y sin motivo alguno para temer. Y sin embargo, bajo aquellos viñedos, la tierra estaba acumulando una fuerza que desde hacía siglos no encontraba salida. Fue hacia la hora del mediodía cuando el cielo empezó a cambiar. Del Vesubio se alzaba una nube oscura, enorme, que Plinio el Joven describió semejante a un pino marítimo, un tronco macizo de humo que se ensanchaba arriba como una copa, empujada por los vientos. En la ciudad, la gente se agolpaba en las calles, señalando con el dedo aquella forma antinatural que crecía cada minuto. Algunos reían, confundiéndola con un incendio lejano. Otros sentían instintivamente que estaba ocurriendo algo terrible. Desde las laderas empezó a caer una lluvia de pomes blanca, ligera pero implacable. Al principio eran solo piedrecillas, luego auténticos bloques de piedra que destrozaban los tejados más frágiles. El aire se llenó de un olor acre a azufre y el día perdió color. Las sombras se alargaron, el sol desapareció detrás del humo. En Miceno, Plinio el Viejo observaba el espectáculo desde la costa. Como naturalista, estaba fascinado. Como almirante, estaba preocupado. Comprendió que muchas ciudades a lo largo de la bahía estaban en peligro. Ordenó preparar las naves. En Pompeya, mientras tanto, la gente debía decidir deprisa, quedarse en casa esperando que pasara o abandonarlo todo y huir. Pero la Acisa caía sin cesar y en la montaña seguía rugiendo. La tarde cayó como una noche repentina. No era el atardecer, sino una oscuridad densa e irreal que asfixiaba todo. La Acisa, al caer, absorbía cada ruido, convirtiendo a Pompeya en una ciudad de fantasmas. Solo los resplandores rojizos que provenían del cráter rasgaban la oscuridad, revelando por un instante rostros manchados de hollín y ojos abiertos de par en par por el miedo. Las calles ya eran irreconocibles. Donde pocas horas antes corrían niños y mercaderes, ahora se veían montones de piedra pomes hasta las rodillas. Los carros se bloqueaban, las mulas se encabritaban, y quien intentaba huir tropezaba con escombros y cuerpos ya sin vida. Dentro de las casas, el caos era el mismo. Las familias se refugiaban en los rincones más interiores, intentando sostener con las manos las vigas que crujían. El peso de la pomes era despiadado.
Primero el techo se doblaba, luego se desplomaba de golpe, aplastando a quien no había logrado escapar a tiempo. Afuera, los gritos se mezclaban con los lamentos. Algunos, desesperados, rezaban a Júpiter o pedían perdón a los dioses. Otros, convencidos de que era el fin del mundo, abrazaban a sus familias en silencio. A decenas de kilómetros, en la base naval de Miceno, Plinio el Viejo observaba la columna de humo que ya superaba con creces la altura de cualquier montaña. Como naturalista, tomaba apuntes sobre la forma de la nube y la dirección de los vientos. Como almirante, preparaba sus naves para una misión de auxilio. Sabía que muchas ciudades de la bahía, Estavia, Herculano, Pompeya, estaban atrapadas. Cuando sus trirremes dejaron el puerto, encontraron un mar en agitación. Olas altas, sacudidas submarinas y la lluvia incesante de ceniza y lapili volvían la navegación lenta y peligrosa. Algunos marineros querían regresar, pero Plinio ordenó continuar. En Pompeya, mientras tanto, el aire se había vuelto venenoso. La asisa se mezclaba con gases calientes y azufre, quemando la garganta con cada respiro. Muchos se cubrían la cara con paños mojados, pero el alivio era breve. El peso de la lluvia de piedra seguía aumentando, y la ciudad gemía como un gigante herido. Luego, hacia la tarde, un terrorífico sonido rasgó el aire. Era un estruendo profundo, como el colapso de una montaña entera. Una ola de calor y asisa se derramó por las laderas del Vesubio. Aún no era el asalto final, pero era la señal de que lo peor estaba por llegar. La noche había caído hacía horas, pero nadie dormía. El suelo temblaba como si una bestia inmensa estuviera intentando salir del corazón de la tierra. Luego, sin aviso, el Vesubio estalló en un rugido que pareció partir el cielo. Quien estaba al aire libre lo vio. De la montaña descendió una nube negra, pero no era una simple nube. Se movía como una ola sólida, rodando cuesta abajo a una velocidad espantosa, decenas de kilómetros por hora, empujada por un viento de fuego. Un río de ceniza incandescente, piedras y gas, tan alto como los muros de un edificio. El ruido era ensordecedor, un estruendo continuo, parecido al de 1000 cascadas mezcladas con el rugido del trueno. El aire se calentó de golpe, los rostros se empaparon de sudor, la piel ardía como si alguien hubiera encendido antorchas invisibles a su alrededor. Respirar se volvió imposible. Cada bocanada de aire llevaba a la garganta arena caliente y azufre, arañando como vidrio triturado. Muchos intentaron correr, pero la ceniza ya estaba a la altura de las rodillas. Los pies se hundían, los músculos gritaban de esfuerzo. Algunos caían y quedaban enseguida cubiertos. Quien se refugiaba en casa sentía el calor filtrarse por las paredes y un viento abrasador colarse por cada rendija. Entonces la nube llegó, no como una lenta lluvia, sino como un muro vivo. Golpeó las primeras casas con una violencia que las barría. El impacto no dejaba tiempo para gritar. El calor, por encima de los 200 grados, mataba en menos que un latido. Los cuerpos se rigidizaban al instante, mientras la ceniza, densa como polvo de piedra, los envolvía y moldeaba, imprimiendo para siempre el instante de su última emoción: miedo, dolor, resignación. A kilómetros de distancia, Plinio el Viejo, ya en Estavia, intentaba dar órdenes y aliento, pero también allí el cielo llovía fuego. Los gases tóxicos llegaron como una sombra invisible. Plinio se desplomó en la playa, sin heridas, como dormido, y no despertó jamás. Cuando la nube pasó, Pompeya no existía. En su lugar había un paisaje de ruinas humeantes, un desierto gris donde el silencio se rompía solo por el crujido de los escombros al enfriarse. Cuando la última nube se disipó, el Vesubio volvió a quedar silencioso, como si nada hubiera ocurrido, pero a su alrededor, por kilómetros, solo había muerte. Pompeya, Herculano, Estavia, borradas en pocas horas. Bajo más de 6 metros de ceniza y lápili, el tiempo se detuvo. Casas, templos, tiendas
Incluso el pan aún en el horno quedaron atrapados en un instante eterno. Durante 17 siglos, nadie supo con precisión dónde se encontraba Pompeya. La tierra se cubrió de viñedos y campos, y la tragedia se desvaneció en la leyenda. Solo en el siglo XVIII, durante excavaciones casuales, la ciudad comenzó a reaparecer. Muros intactos, frescos de colores vivos, mosaicos perfectos, como si los pompeyanos se hubieran alejado solo un momento. Luego llegaron ellos, los moldes de yeso. Los vacíos dejados por los cuerpos en la ceniza resultaron ser huellas fieles, y rellenarlos permitió devolver forma a aquellos rostros, a aquellas manos, a aquellos últimos gestos. Ya no nombres en los libros, sino personas. Al mirarlos hoy, entre las calles pedregosas de Pompeya, es imposible no sentir un hilo invisible que nos une a ellos. Personas que, como nosotros, reían, amaban, trabajaban, hasta que la naturaleza les recordó y nos recuerda a nosotros que todo puede terminar en un instante. Y sin embargo, en ese final hay un milagro. Pompeya ha permanecido suspendida en el tiempo y todavía nos habla, no solo de una catástrofe, sino de cómo vivía y de cómo muere toda una civilización.